Hola queridas hermanas, es un gusto saludarles nuevamente. Estamos en la transmisión de nuestra certificación de salud espiritual con el libro Mente, Carácter y Personalidad. Y en esta ocasión estaremos viendo la sección número 4 que se titula La personalidad en desarrollo. Pero antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarles a hacer una oración. Querido Padre Celestial, queremos invitarte en esta hora a estar con nosotros. Suplicamos tu presencia y la de tu Espíritu Santo para que nos inspires y nos ayudes a entender qué es lo que tú quieres que sepamos acerca del desarrollo de nuestro carácter y que nuestro carácter pueda reflejar tus virtudes y que nos hagan semejantes a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La personalidad en desarrollo consta de 7 capítulos que pueden ver sus títulos en la pantalla. Y quiero decirles que en breve o en resumen, nosotros podemos preguntarnos cómo se forma la personalidad según el estudio que tendremos en esta hora. Bien, pues los especialistas en el área de psicología dicen que la personalidad se forma a partir de las características ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento. Además, está comprendida por el temperamento y el carácter. Pero vamos a ver qué dice Elena de White. Esta definición fue descrita desde el año 1975, pero saben que Elena de White desde el año 1800 escribió algo muy parecido. Veamos qué es lo que dice ella. Ella dice que el desarrollo de la personalidad se forma a través de la interacción de 7 elementos. Como podemos ver ahí son las influencias prenatales, la herencia y el ambiente, la seguridad en el hogar, la influencia de los padres, la atmósfera del hogar, la forma en que Cristo trata con las mentes, la escuela y el maestro. Estas son 7 áreas que interactúan para que puedan dar como resultado el desarrollo de la personalidad, que como ya vimos está formada por el temperamento y el carácter. Vamos a ver entonces cómo actúa la influencia prenatal en el desarrollo de la personalidad. Y como ustedes pueden ver en nuestra presentación, Elena de White escribe algo acerca de esta influencia, pero también los especialistas en lo que ahora se le llama epigenética nos dicen. La epigenética son las interacciones de los genes con su ambiente. Son aquellos cambios heredables que ocurren sin cambios en la secuencia del ADN o que es lo mismo en los genes. Antes a esto se le llamaba ADN basura. Se creía que este ADN no tenía ninguna función, pero ahora se sabe que la cromatina que está alrededor de las cadenas de ADN sí tienen una función de modular la expresión de ciertas tendencias o de ciertas predisposiciones genéticamente moduladas desde el padre hasta los hijos. Y a esto se le llama epigenética. Bien, Elena de White describe algo al respecto. Todavía no se conocía el concepto, sin embargo, ella ya lo había escrito. Ella dice que toda mujer a punto de ser madre, aquella mujer que está en etapa de gestación, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente un espíritu feliz, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido, se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Y los expertos en el área de perinatología nos dicen que la depresión durante el embarazo puede tener efectos negativos en el feto, porque esta suele asociarse con la elevación en la sangre de cortisol, que es una hormona que genera estrés. Entonces esto alterará el funcionamiento de la glándula hipófisis, la glándula suprarrenal y del sistema que produce endorfinas. Esto va a afectar al feto y también está comprobado que afecta a los recién nacidos. Al feto lo puede afectar provocando una prematurez, puede provocar también menor peso al nacer
y menor grado de actividad fetal. Otros estudios han reportado menor tono muscular en el recién nacido y mayor irritabilidad. Entonces, estos estudios confirman lo que Elena de White ya había dicho, que el estado de la madre afectará al recién nacido. Y esto nos dice entonces, nos recuerda que la madre debe evitar albergar sentimientos de tristeza, debe evitar esparcir sus propios sentimientos de egoísmo y no debe ceder a ser exigente o a ser malhumorada, porque si no la inclinación de su hijo testificará de este temperamento. Y bueno, también es importante que el padre conozca las leyes físicas que rigen al ser humano y que es necesario que su familia o que él conozca para que su familia pueda tener bienestar. Y es necesario que el padre vele con cariño con todas sus fuerzas por la madre, por su esposa, para que ella no malgaste sus fuerzas en tareas agotadoras y de esta manera pueda reducir sus preocupaciones y cargas. Esto dará como resultado hijos que puedan adaptarse. Si no se hace, se le privará al niño de la fuerza vital, de la adaptabilidad mental y del espíritu siempre alegre que debió heredar. Por eso, a fin de conseguir que los hijos hereden una buena constitución que les permita pelear las batallas de la vida con sus propias fuerzas, a la madre en etapa de gestación se le debe aliviar todas sus cargas. A veces para la madre es un tanto difícil. Es difícil también no ceder a la tentación de creer que todo lo que está en su mente debe estar en su estómago y debe manifestar dominio propio. Sin embargo, si a la madre le cuesta mucho trabajo, quiero recordarles que no están solas, no estamos solas cuando estamos en etapa de gestación. Es una gran responsabilidad, pero la esperanza de una madre está en Dios. Podemos acudir a Él en busca de gracia y fortaleza y no lo buscaremos en vano. El Señor nos permitirá transmitir a nuestra descendencia cualidades que les ayudarán a tener éxito en la vida y a ganar sobre todo la vida eterna. Algo también que nos dice la hermana Elena de White es que la base de un carácter correcto en el hombre futuro quedará afirmada por hábitos de estricta temperancia de parte de la madre. Y esta lección no debe considerarse con indiferencia. Y ambos, padre y madre, están involucrados. Deben procurar fervientemente la gracia divina, porque como dijimos anteriormente, no solamente es una etapa de gestación en el que el feto está siendo afectado. El área perinatal también afecta, o estamos hablando de epigenética, va a afectar en la vida perinatal del bebé que se está gestando cuando el hombre ha heredado una simiente o una semilla que ha sido afectada epigenéticamente. Él también puede transmitir a través de sus genes alteraciones o tendencias que pueden provocar que el hijo que se formará tienda a presentar manifestaciones del carácter que le eviten tener una buena o un buen desarrollo de su personalidad. Y los padres deben procurar fervientemente la gracia divina para que su influencia sea tal que Dios pueda aprobar. Si recordamos la historia de la mujer de Manoa, cuando Dios se les presentó a través de un ángel y les dijo que serían padres de un hijo, ellos hicieron la pregunta, ¿qué haremos con el niño que nacerá? Los padres también debemos ponernos delante de nosotros esta pregunta. ¿Qué haremos con el niño que nacerá? Satanás, queridas hermanas, procura degradar las mentes. Él puede moldear la descendencia fácilmente. Si lo puede hacer con los padres, fácilmente podrá controlar la mente de sus hijos y grabará su propio carácter sobre sus niños. De este modo, nacen niños con pasiones que acrecentarán dentro de su carácter.
y sus facultades se desarrollarán débilmente. De ahí la importancia de que nosotros cuidemos antes de que deseemos procrear, nos preparemos para presentar una descendencia que sea digna de los reinos celestiales. Los padres preparan al niño para la vida. Y quiero leer textualmente lo que dice Elena de White en esta parte del libro, que también está citada en el Ministerio de Curación, pero que se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad en la página 148. Dice así: los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y sus apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, se reproducen en mayor o en menor grado en sus hijos. Por lo tanto, como padres moldeamos la sociedad del futuro. Cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevados sean sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas estén sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. Y terminando con la influencia que ejerce este aspecto de la etapa gestacional, dice Elena de White en la página 148 del libro que estamos estudiando: cultivando en sí mismos las mejores prendas, los padres influyen en la formación de la sociedad del mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Bien, ahora vamos a ver cómo influencian la herencia y el ambiente en el desarrollo de la personalidad. Elena de White dice que los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres y también imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Y bueno, sabemos que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, no necesariamente cuando Elena de White habla de pecado habla de los 10 mandamientos, sino de no hacer lo bueno que sabemos que debemos hacer. Entonces, en este caso, a eso se refiere ella cuando habla de los pecados de los padres. Nuestros antecesores nos heredaron costumbres y apetitos que están llenando el mundo de enfermedad. Y a través de este apetito, muchos de nuestros hijos enfermarán hasta la tercera y cuarta generación. Nos han heredado también a través de la intemperancia al beber té, café, bebidas embriagantes, el uso del tabaco y otros narcóticos. Han producido gran degeneración mental y física y está en constante aumento. Y quizá ahora nosotros no lo hacemos, pero nos lo han heredado. Como ya vimos anteriormente, la epigenética tiene que ver con los factores ambientales que afectan a nuestros genes. Saben que los niños heredan las inclinaciones, dice Elena de White, las inclinaciones al mal, pero también los niños tienen muchos hermosos rasgos de carácter y es responsabilidad de nosotros como padres poder ayudarles a fortalecerlos y desarrollarlos, mientras que las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. No estamos solos en esta tarea, los ángeles están presentes siempre donde más los necesitamos. Están junto a los que están peleando las batallas más recias, junto a los que tienen que luchar contra las inclinaciones y tendencias heredadas, y junto a aquellos seres cuyos hogares son de mal ambiente. No estamos solos. Si tú estás sola en estos momentos y en tu hogar hay un ambiente que no favorece, déjame decirte que no estás sola. Los ángeles te ayudan a que si tú tienes que formar a un hijo, el ángel, si tú te decides a formar en tu hijo un carácter que sea semejante a Jesús, los ángeles te ayudarán. Es importante recordar que debemos aislarnos también del mal ambiente. Los que no hacemos nada para estimular la tentación tendremos fuerzas cuando venga la tentación, pero los que se mantienen
En una atmósfera de mal, ellos mismos tendrán la culpa si son vencidos. Por lo tanto, queridas hermanas, si hay factores que nosotras podemos controlar, ya sea un programa de televisión, ya sea una serie, ya sea algún libro, que puede estar creando un mal ambiente de nosotros, amistades incluso, es nuestra responsabilidad no estimular la tentación para vencer. Satanás sabe muy bien por qué lado atacarnos. Y el consejo bíblico dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Evitemos las malas compañías, ya que éstas harán que nosotros adquiramos hábitos de vicio y disipación. Los padres a veces se dan cuenta de que los hijos están en un error. Han estado tan en contacto con malas influencias que empiezan a actuar de forma indebida. Pero los padres se dan cuenta que la corrección de su error requiere un sacrificio y deciden permanecer donde están hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Y es entonces cuando queremos resolver los problemas, pero quizá es demasiado tarde. Por tanto, es mejor sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales o aún todas ellas antes de poner en peligro las almas preciosas confiadas a nuestro cuidado. Y cuando hablamos de influencias, no solo hablamos de personas, también puede ser algún videojuego, algún programa de televisión, algo que pueda ser una influencia negativa para nuestros hijos. Debemos vivir en la atmósfera del cielo, debemos guiarnos por la teología verdadera. Los hombres y las mujeres tenemos que vigilarnos, debemos de estar constantemente en guardia para no permitir que ninguna palabra también o acto pueda ser usado para hablar mal de nuestra conducta, porque nuestro hogar también es un ambiente para nuestros hijos. Debemos procurar que nuestra influencia sobre los demás sea elevadora. Siempre pregúntate, ¿lo que hice hoy elevó a las personas que estuvieron a mi alrededor? ¿Lo que dije hoy elevó a mis hijos? ¿A mi esposo? Debemos siempre presentar una influencia elevadora, no lo olvidemos, ya que ésta modelará el destino si se desempeña sobre nuestros niños. Los padres tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos. Los niños reciben las impresiones morales y espirituales, y los que son sabiamente educados en la niñez quizá yerren a veces, pero no irán lejos en su descarrío. Es importante que empecemos en la edad temprana, a partir de los 3 años. A veces pensamos, es muy pequeño, no entiende. Sin embargo, el espíritu de profecía a través de Elena de White nos dice, la obra de los padres ha de comenzar cuando su hijo está en la infancia, para que pueda recibir las correctas impresiones en su carácter antes de que el mundo coloque su sello sobre la mente y el corazón. Las primeras lecciones rara vez se olvidarán. Las impresiones dejadas precozmente en el corazón se ven en los siguientes años. Quizá quedan sepultadas, pero rara vez son raídas. Por tanto, los niños y los jóvenes no deberían oír una palabra impaciente de cualquier miembro de la familia. Los niños crecen de acuerdo con la influencia de los que los rodean. Si son manejados por aquellos que son ruidosos y turbulentos, ellos también se convierten en ruidosos y casi insoportables. Lo que el niño ve y oye está trazando profundas líneas en su tierna mente, que ninguna circunstancia posterior de la vida podrá borrar del todo. Su intelecto está tomando forma y los afectos están recibiendo dirección y fortaleza, y los actos repetidos en cierto sentido se convierten en hábitos. Se pueden modificar mediante una severa educación, pero rara vez se cambia. Pero tenemos esperanza.
porque bajo la influencia de la mansedumbre, la bondad y la amabilidad se crea una atmósfera que sana y no destruye. Y con esto pasamos a el tercer aspecto que Elena de White dice que influye en el desarrollo de la personalidad: la seguridad en el hogar. Para que los niños puedan tener un desarrollo de carácter armonioso y saludable, es importante que haya seguridad en el hogar. Y cuando hablamos de seguridad, ¿a qué nos referimos? A que haya puertas con cerrojo, a que haya un seguro de vida, a que haya un seguro médico. Claro que no. Cuando hablamos de seguridad en el hogar, nos referimos a que los niños sientan que pertenecen a un lugar donde todo está en orden. Y para eso, el amor debe fundarse en el amor divino. Primeramente, los padres deben unirse a Cristo. Solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. El amor humano debe fundar sus más estrechos lazos en el amor divino, porque únicamente donde reina Cristo puede haber cariño profundo, fiel y abnegado. Después de recién casados, desaparece la imagen romántica en el matrimonio. Con sus cargas y perplejidades y preocupaciones, desaparece el aspecto romántico con que la imaginación suele tan a menudo revestir el matrimonio. Y entonces es en este momento donde deben procurar descubrir las virtudes uno del otro en pareja más que los defectos. Es entonces cuando se conocen tal cual son. El amor no durará mucho si no se le da expresión. Así que no deben permitir que el corazón de quienes los acompañen se agote por la falta de bondad y solidaridad. Ámese uno al otro antes de exigir que el otro lo ame. Ame usted a su esposo antes de exigir que él la ame a usted. Cultive lo más noble que haya en usted. Esté pronta a reconocer las buenas cualidades de su esposo. El saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. Algo bien importante que nos dice Elena de White en la página 163 del libro que estamos estudiando es que la individualidad no debe fusionarse. Cada quien debe tener su relación personal con Dios y debe fluir el caudal de cariño de uno hacia el otro. Sin embargo, debemos evitar fundirnos en uno y el otro. Dios quiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios, y la sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo. Su individualidad no puede desaparecer en la de su marido. Es importante también recordar que jamás, por mayores dificultades que haya en el matrimonio, para que haya seguridad en el hogar, jamás debemos albergar el pensamiento de que la unión que hubo entre usted y su esposo fue un error. Al contrario, procuren favorecer la felicidad del otro. Debe haber amor mutuo y, como dice el apóstol Pablo, sopórtense uno al otro. El matrimonio, en lugar de ser la terminación del amor, será más bien su verdadero comienzo. Algo bien importante es que la familia debe estar bien organizada. Tienen que considerar juntos sus responsabilidades. No debe haber desacuerdos. Y algo importante es que estos desacuerdos, si los llegan a tener, no se deben expresar en presencia de los hijos. La esposa que no tiene experiencia en tratar a los niños debería descubrir dónde se hace su trabajo más difícil y su esposo debe apoyar en esa área. Su esposo debe ser tierno con ella, darle consejos sabios y motivarla de forma amante. Debemos hacer que nuestros hijos solo escuchen palabras amables, porque al plantar una semilla se producirá una cosecha similar. Debe haber sonrisas y palabras tiernas para la familia. Cultivar la mansedumbre para que la paz de Cristo esté en el corazón. Y algo bien importante, no debe haber palabras rudas
ni bromas bajas, ni falta de cortesía en la vida de un hogar. Una cita que dice la hermana Elena de White, muy importante, es que el hogar es un lugar demasiado sagrado como para contaminarlo con vulgaridad, sensualidad y recriminaciones. Todo esto dejará influencias y una impresión sobre nosotros, y si se repiten una vez tras otra, llegarán a ser una segunda naturaleza. Así que evitemos el lenguaje vulgar en nuestros hogares. Permitamos que el amor, la verdad, la bondad, la paciencia sean las plantas del jardín de nuestro hogar. Un consejo que nos da Elena de White también es acerca de los amigos. Podemos tener amigos, conocidos, pero el círculo del hogar debería ser considerado como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo para reflejarnos. Y nadie fuera de ese círculo debe inmiscuirse. El hogar es solo de los padres y los hijos, y nadie debe influir, y los padres no deben permitirlo. La esposa necesita palabras de amor, de bondad, de atenciones, de pequeñas cortesías. Queridos hermanos que nos ven, sigan cultivando la consideración. Esas cortesías que tenían cuando estaban conquistando a su compañera, síganlas realizando. Cultivando estas atenciones para su esposa, se nutre el amor, serán felices en su compañía mutua, tendrán una influencia significativa sobre sus familias, tendrán un pequeño mundo de felicidad y no desearán salir para buscar nuevas atracciones y nuevos objetos de su amor. Muchas esposas han enfermado y muerto prematuramente por falta de palabras de estímulo, de bondad y de amor manifestadas en atenciones y palabras bondadosas. El esposo debe manifestar interés en su familia, debe ser bondadoso. La alegría, ya dijimos, que haya en una persona será resarcida 10 veces. El esposo, si tiene la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que debe poseer todo verdadero cristiano, será puesto de manifiesto en las relaciones matrimoniales. Y esto creará paz en la familia. Déjenme recordarles que en el día de ajustes de cuentas, los padres tendremos que responder con respecto a nuestros hijos. ¿Qué hicimos y qué dijimos para asegurar su salvación? ¿Descuidamos a nuestros corderos? ¿Los dejamos a cuidado de extraños? Dios nos pedirá cuentas y somos responsables de esto. Y ahora veremos la influencia de los padres en el desarrollo de la personalidad. Los padres debemos ser controlados por principios divinos porque sobre nosotros descansa la más solemne obligación de educar a los hijos en el temor y el amor de Dios. Necesitamos comprender a nuestros hijos. Ellos también, así como cuando nosotros éramos niños, recordemos cuando fuimos niños, necesitábamos la manifestación de compañerismo y amor. Y cuán desgraciados nos sentíamos cuando se nos censuraba o cuando se nos reprendía con irritación. Debemos rejuvenecer nuestros sentimientos y transigir mentalmente para comprender las necesidades de nuestros hijos. Debemos exigirles obediencia con firmeza, pero mezclada con amor. Los ángeles nos vigilan. Y si Cristo nos tratara como a menudo nosotros tratamos a nuestros hijos, tropezaríamos y caeríamos de puro desaliento. Debemos reprimir el desasosiego. Cuando nos sintamos nerviosos, no debemos cometer el grave pecado de envenenar a toda la familia. A veces estamos estresados por el trabajo y envenenamos a la familia. Debemos ejercer un dominio propio, una vigilancia doble y decidir en nuestro corazón no ofender con nuestros labios. Elena de White nos invita a decidirnos a no echar a perder la felicidad de nuestros hijos con una sola palabra de irritación. Debemos dominarnos y así nuestro sistema nervioso y el de nuestros hijos no será
tan sensible. Algo bien importante que debemos cuidar es sobre la alimentación en la infancia. Debemos vivir de forma saludable. Debemos estar satisfechos con un régimen sencillo y así ahorramos también muchos gastos. Quizá el padre no tendría que estar obligado a trabajar más allá de los límites de sus fuerzas a fin de satisfacer las necesidades de la familia. Un régimen nutritivo y sencillo no habrá influido para activar indebidamente el sistema nervioso. Por eso, si el niño consume únicamente alimentos sencillos, tendrá la cabeza despejada, los nervios firmes y el estómago sano. No padecerá inapetencia. Y la generación actual, si se comiera más saludable, estaría en una condición mucho mejor que la que tiene ahora. Sin embargo, es posible hacer algo para mejorar nuestra condición. La temperancia en todas las edades y en todas las cosas es necesaria. Un padre temperante, una madre temperante ayudarán a que la condición familiar sea mejor. El esposo influye mucho en el hogar. Él es el que une. Nunca debe decaer el interés por sus hijos. Y si se tienen hijos varones, no se debería dejarlos totalmente al cuidado de la madre. El padre ha de ser amigo y compañero de los varones, porque un padre cristiano es el lazo que une a su familia, vinculándolos estrechamente con el trono de Dios. El padre debe esforzarse por proteger a sus hijos de las malas compañías, porque a veces para la madre es difícil ejercer el autocontrol cuando está todo el día con los niños. Es importante que el padre ayude. Y si la debilidad de su esposa está poniendo en peligro la seguridad de sus hijos, el padre debería llevar la mayor parte de la carga, haciendo todo lo que esté de su parte para conducir a sus muchachos a Dios. Las esposas no deberían buscar la emoción del mundo, porque las madres tienen que disciplinar mentes juveniles para formar un carácter. Y a veces dedican tiempo a cosas que estorban en la vida. Satisfacen sus inclinaciones de estar siempre en compañía de alguien, con las amigas, con la vecina, y no tienen la facultad de adaptarse a sus circunstancias. La mente anhela las escenas cambiantes y emocionantes a la vida. Sin embargo, se descuida a los hijos por complacer a las inclinaciones y el ángel escribe siervos inútiles. Importante recordar también que la madre que amamanta debe mantenerse feliz. A través de la leche materna se transfieren también hormonas a los hijos. Y si la madre está impaciente, está estresada o está enojada, a través de la leche también le da cortisol a su hijo y el niño es irritable, es llorón, es incontrolable, porque el carácter está decidido por la naturaleza del alimento que recibe de su madre también. La madre debe mantenerse dueña de sí misma. Cuanto más tranquila y sencilla la vida del niño, más favorable para su desarrollo físico e intelectual. No debemos herir tampoco con indiferencia a los niños. A los niños pequeños les encanta estar en compañía y el mejor lugar para él es estar con usted aunque sea en el baño, es estar con usted aunque usted esté lavando ropa. Entonces, no lo descuide y además le dará seguridad a su hijo. Además podrá observarlos y podrá zanjar las diferencias que surgen entre ellos. La madre no debe herir el corazón de sus hijos. Una mirada de aprobación, una palabra de ánimo y de alabanza de la madre a menudo son como un rayo de luz en sus tiernos corazones durante todo el día. Traten con ternura a sus hijos. Cristo fue una vez un niñito y por amor suyo, honren a los niños. Recuerden que son propiedad de Dios. Él los ama y los invita a cooperar con Él para ayudarles a adquirir un carácter correcto.
Debemos tener disposición y genio alegre. Debemos enseñar a los niños que ceder a la tentación es débil y perverso y que resistir es noble y valientes. Debemos ayudarles a ver las bellezas de la naturaleza. Las madres somos un ejemplo, pero ojo, es importante también que recordemos que en algunas familias los deseos de un niño son ley. Se le da todo lo que desea. Si algo no le gusta, se lo anima a que no le guste. Se cree que la complacencia hará feliz al niño, pero solo lo vuelve inquieto y descontento. La complacencia arruina su apetito por la comida sencilla y saludable y por el uso sencillo de su tiempo. La complacencia ha hecho su obra de transformar su carácter para el tiempo y la eternidad. Pensamos es pequeño, sin embargo, porque es pequeño, es cuando debemos enseñarle dominio propio. Y Satanás procura controlar la mente de los niños. Los padres conocen las atracciones mediante Satanás, procura conducir a sus niños al mal. Debemos estar vigilando constantemente. Elena de White dice, los rodearán influencias tendientes a separarlos de ustedes y deben contrarrestarlas. Enséñenlos a hacerlos sus confidentes. Permitan que ellos les cuenten sus pruebas y goces. Cuando ocurre así, sabremos cuando ellos estén en problemas o cuando tengan dificultades. Debemos rodear a nuestros hijos por un muro indestructible. Debemos rodear a nuestros hijos por un muro indestructible donde haya reglas, palabras y conductas ejemplares, pureza de lenguaje y cortesía, un hogar donde no se estimula el pecado, ni sospechas, ni se habla lo malo. Debemos enseñarle a los niños a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios, a los principios, enseñándoles a respetar y a obedecer la ley de Dios. Así amarán a sus prójimos como a sí mismos y se creará una atmósfera pura que tendrá una influencia que estimule las almas débiles a andar por el sendero que conduce a la santidad y al cielo. Estos niños que son criados en un lugar así, en un hogar con estas condiciones, son portaluces. Con su influencia tienden a elevar a otros hacia una vida cristiana práctica. Y la mente puede así ser elevada para que los pensamientos divinos y la contemplación de ellos llegue a ser tan natural como respirar. Y ahora veamos la atmósfera del hogar en el desarrollo de la personalidad. Sabemos que el hogar impacta a la sociedad y es una agencia efectiva para la formación del carácter. Las familias de la tierra deben ser un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos se cuentan entre sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra. Y para esto es importante que tengamos el culto en la casa. Elena de White recuerda, cada mañana y cada noche teníamos oración en familia. Cantábamos alabanzas a Dios en nuestro hogar. Había 8 niños en la familia y nuestros padres aprovechaban cada oportunidad para animarnos a dar nuestros corazones a Jesús. Y eso debe ocurrir en nuestros hogares. Cuanto mayor unidad hay en un hogar, mayor influencia habrá. Cuanto más unidos estén, más elevadora será la influencia que se ejerza fuera del hogar. El hogar siempre debe estar lleno de paz. No debe haber falta de cortesía, ni aspereza, ni lenguaje hiriente. Debemos tratar de ser más fervientes en traer la paz de Cristo directamente a nuestra familia. Si tenemos la religión en el hogar, se extenderá fuera de él. La tendremos en todas partes. Nuestros hijos la llevarán consigo a la iglesia. La llevaremos nosotros cuando vayamos al trabajo o la llevarán nuestros hijos cuando convivan con sus compañeros en la escuela.
El amor se revela en los actos, debe expresarse en hechos y debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta. El cristianismo de un hogar brillará en todas partes y hará que otros deseen un hogar como el nuestro. La iglesia necesita toda la fuerza espiritual para que todos sean guardados con esmero y así se comenzará la elevación de la humanidad, porque ésta comienza en el hogar. La sociedad se compone de familias y la obra de los padres es el cimiento de toda obra en una familia. La restauración y la evangelización de la humanidad empieza, queridas hermanas, en nuestro hogar. ¿Qué es lo que hace que un hogar sea atractivo? ¿Los muebles? ¿El televisor? ¿La pantalla más grande? ¿Los videojuegos? Claro que no. Son las palabras tiernas, las conversaciones joviales, los actos de amor. Estos unirán los corazones de los hijos a sus padres con las cadenas de seda del afecto y conseguirán que el hogar sea atractivo, con mucho más éxito que los adornos más exóticos que se puedan adquirir. Y será el pedazo de cielo en la tierra, un lugar donde los hijos siempre querrán estar. Debe haber pureza en el hogar. El orden es la primera ley del cielo y el Señor desea que su pueblo demuestre en sus hogares el orden y la armonía que llena las cortes celestiales. La verdad nunca pone sus delicados pies en sendero de impureza o suciedad. La verdad transforma a los hombres y a las mujeres en personas de ásperas o rudas o desordenadas en personas puras. El que estaba tan interesado en que los hijos de Israel practicaran hábitos de limpieza no aceptará ninguna impureza en los hogares de su pueblo hoy. Dios mira con desaprobación la falta de limpieza de cualquier clase. ¿Cómo podemos invitarlo a nuestros hogares? A menos que todo en nuestro hogar sea prolijio, limpio y puro. Debemos considerar esto. Los hijos deben aprender orden y limpieza. Algo importante a considerar también es la ubicación del lugar. Los que tienen oportunidad de elegir dónde vivir deben buscar ciudades apartadas del bullicio. Sé que ahora es un poquito difícil eso, pero procurar que sea un ambiente de naturaleza o donde podamos contemplar las bellezas que Dios creó. Los campos verdes, en los collados, en las arboledas, que los niños puedan mirar el firmamento, que el polvo y el humo de las ciudades oscurecen. Los muebles finos no hacen el hogar. 4 paredes y muebles costosos, alfombras afelpadas, espejos elegantes, hermosos cuadros, no son cosas que constituyan un hogar. Sobre todo si faltan la unión y el amor. Los hijos que viven en esos hogares se vuelven inquietos y descontentos. Porque no hayan placer en su casa, solo restricciones, no toques esto, lo vas a quebrar, no muevas acá, no ensucies, no tires, no muevas. Y eso los separa del círculo familiar o hace que ellos deseen separarse cuando les sea posible. Debemos evitar las críticas porque las críticas abren las puertas a Satanás. Dejemos las madres y los padres las críticas y murmuraciones, porque esto educará a nuestros hijos para que hablen siempre palabras agradables que traigan alegría y gozo. Debemos traer a la vida la piedad práctica y palabras que hablemos que siempre produzcan gozo. Elena de White nos invita a desarrollar valores como la hospitalidad y actitudes que propician la felicidad, como voces agradables, modales amables, el afecto sincero, laboriosidad en los hijos,
el aseo, la economía, todo esto transformará hasta una simple choza en el hogar más feliz de todos los hogares. Debemos cultivar el verdadero refinamiento en el hogar, porque con él se da un poderoso testimonio en favor de la verdad. La grosería en las palabras y en la conducta indican un corazón viciado. La cortesía y los buenos modales se obtienen tan solo de un conocimiento práctico de Cristo. La verdadera amabilidad y cortesía consiste en manifestar bondad hacia todos, humildes o encumbrados, ricos o pobres. Y con esto terminamos este capítulo y continuamos con la sección de Cristo trata con las mentes. ¿Y cómo trata Cristo con las mentes en el desarrollo de la personalidad? Bueno, las enseñanzas de Cristo siempre son una guía. Nunca habrá una circunstancia de la vida, una crisis o una experiencia humana que no haya sido prevista en su enseñanza y para la cual sus principios no tengan una lección. La enseñanza de Cristo, al igual que su amor, abarca todo el mundo. Jesús se interesó con los intereses de sus oyentes. Él enseñaba de tal manera que las personas sentían que Él se identificaba con los intereses y la felicidad de ellos. Y lo mismo ocurre hoy. Así trata Él con nuestras mentes. Él conoce lo más recóndito de la mente humana. Él actúa mediante la tranquila y constante acción de las leyes. Dios trabaja mediante las cosas espirituales en nuestra vida y Él siempre estaba rodeado de paz. Y así ocurre también ahora. Su tierna compasión siempre está como un toque sanador para aquellos corazones cansados. Jesús, mientras estuvo en la tierra, tenía la misión de revelar a los hombres que Dios no era un déspota, sino un Padre celestial lleno de amor y misericordia hacia sus hijos. Y es la manera en la que Él quiere que nosotros hagamos de la vida de Cristo nuestra vida. Muchas personas creen que Jesús tenía un carácter sombrío. Pensaban que carecía de calor y alegría, que era austero, que era severo y triste. Y para muchos también así se pinta la vida religiosa. Sin embargo, Jesús era una persona alegre, que a pesar de tener un carácter templado y tranquilo, siempre tenía una sonrisa para los demás. Y Jesús siempre tiene una sonrisa para nosotros. Jesús trata con las mentes como si tuviéramos posibilidades infinitas. En cada ser humano, Jesús percibe posibilidades enormes. Ve a los hombres no como lo que son, sino como lo que pueden ser al ser transfigurados por su gracia, al poder caminar en la luz de Jehová nuestro Dios. Jesús combate el poder de Satanás a través de la mente, ya que Él se comprometió a venir a la tierra. Puso a un lado su manto real, se quitó la corona real, abandonó su alto mando, descendió del trono de gloria como comandante supremo de todo el cielo y vistió su divinidad como humanidad. Y por eso Él conoce nuestras batallas. Por cuanto Él recorrió el camino antes que nosotros, conoce todo obstáculo, conoce toda dificultad que todo ser humano debe enfrentar. Conoce esto y por consiguiente ofreció su pedido al cielo, esa oración que se abrió paso directo a través de la sombra infernal que Satanás ha arrojado sobre el sendero de nosotros. Jesús conoce y Jesús siempre estará con nosotros para ayudarnos. Nosotros también, al igual que Jesús, estaremos en contacto con mentes de todo tipo, con refinadas y toscas, con humildes y soberbias, con religiosas y escépticas, educadas e ignorantes, ricas y pobres. Y no podemos tratar a todos por igual que Jesús no trata a todos por igual. Y ese trato con diferentes tipos de personas nos ayudará a poder desarrollar más capacidades. Pero esto ocurrirá solamente cuando nos sometamos a Cristo, cuando el corazón nuestro se una con su corazón, cuando nuestra voluntad se una con su voluntad,
Cuando la mente llegue a ser una con su mente, nuestros pensamientos se sujeten a Él, viviremos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, no ve la desnudez y deformidad del pecado, sino ve su ropa con la que Él nos ha vestido, su ropa de justicia. Y así es como Él trata con las mentes. Y esto debe animarnos, porque nos dice que toda nuestra tarea no la estamos haciendo solos. La escuela y el maestro también influyen en el desarrollo de la personalidad. Y es importante que nosotras, como las primeras maestras de nuestros hijos, sepamos la importancia que tiene la escuela, la educación escolar y nuestra función como maestras. Porque la verdadera educación consiste en despertar las facultades mentales lo mismo que el interés. Y este es el método de Dios. El que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso el desarrollo de acuerdo a su creación. El más elevado desarrollo no consiste en obtener los mejores conocimientos nada más. Está bien que la juventud desee alcanzar el más alto desarrollo de sus facultades intelectuales. No se desea poner límites a la educación, pero de nada nos sirve lograr algo si no lo empleamos para honra de Dios y beneficio de la humanidad. La mejor educación no consiste en las mejores ciencias, sino consiste en la ciencia de una vida cristiana pura, saludable y consecuente. Y esta se obtiene solamente a través del estudio de la palabra del Señor. Y esta es la educación más elevada. Son las lecciones que debemos enseñar a nuestros hijos, son las lecciones que debemos enseñar en nuestro hogar, que puedan obtener pensamientos puros, que puedan tener corazones limpios, preparados para ascender la escalera del progreso y practicar virtudes cristianas. En esto consiste la verdadera educación que ayudará en el desarrollo de la personalidad. Como maestras de nuestros hijos debemos desarrollar hábitos que sean un ejemplo. Si somos cristianas sinceras, sentiremos la necesidad también de tener igual interés en la educación física, mental, moral y espiritual. Y para esto necesitamos la influencia del Espíritu Santo, porque tratar con las mentes es una tarea muy delicada. De hecho, es la más delicada que puede hacerse. Y necesitamos ser inspirados por el Espíritu de Dios para que podamos realizar esta tarea bien hecha. Debemos enfrentar las faltas sin dar publicidad a sus errores. No humillar. No se puede hacer nada más efectivo que esto para endurecer el corazón de los jóvenes y confirmarlos en el mal. Debemos hablar y orar a solas y mostrar la misma ternura que Cristo nos demuestra a cada una de nosotros. Necesitamos una mente equilibrada. Las personas que tenemos un carácter explosivo o mal genio, debemos desarrollar dominio propio para mantener bajo control el genio y los sentimientos y las emociones y estar sujetas al Espíritu Santo. Dar evidencia de poseer no una experiencia unilateral, sino una mente bien equilibrada, un carácter bien simétrico. Puede ser que hayamos tenido pocas posibilidades o hayan sido limitadas, de modo que no hayamos logrado acumular tantos conocimientos como hubiéramos deseado. Pero si sabemos incursionar en las intimidades de la naturaleza humana, si sentimos amor sincero por este trabajo, si apreciamos la magnitud de esta responsabilidad, si estamos dispuestos a trabajar afanosamente y perseverantemente, comprenderemos las necesidades de nuestros hijos, de aquellos a los que les enseñamos, y mediante un espíritu comprensivo y progresista despertaremos en ellos el deseo de seguir mientras tratamos de guiarlos por el camino correcto. Podemos usar ilustraciones, pizarrones, mapas y figuras para ayudar a explicar las lecciones espirituales y grabarlas en la memoria. Los padres y maestros deben buscar constantemente métodos mejores y en nuestros hogares tenemos todo. Podemos usar una variedad de herramientas ahora. Las
tabletas, los teléfonos, el internet, podemos usarlo para bien, pero es importante recordar que debemos evitar saturar a los pequeños. Resulta imposible a veces absorber todo el conocimiento y usarlo adecuadamente, porque el cerebro se sobrecarga y debe ser aliviado de toda carga innecesaria. Y debemos enseñar todo lo que sea de uso para el cuerpo y el alma, y que los eleven para la eternidad. Los estudios deben ayudar en la vida práctica. No debemos hacer solamente trabajo mental. No debemos saturar a nuestros hijos desde pequeña edad con libros. Ellos deben correr libremente alrededor de nuestra casa. Deben ser tratados como niños, no como adultos, y enseñarles cosas de la vida práctica. Debemos ayudarles a que empleen cada uno de sus órganos, cada una de sus extremidades, músculos, su cerebro, huesos, cabeza, su corazón. Nada está preparado para el trabajo si no entiende cómo hacer esto. El cuerpo humano, cuando no está realizando actividades físicas, conduce a una gran actividad cerebral. La vida que ignora la casa donde vivimos nunca llegará a ser armoniosa. Por eso es importante que enseñemos, que aprendamos cómo funciona nuestro cuerpo. Y fíjense lo que dice la página 200. Por grande que sea su conocimiento científico, por excelente que sean sus cualidades en otros ramos, si no logramos conquistar el respeto y la confianza de nuestros alumnos, en nuestro caso nuestros hijos, nuestros esfuerzos serán en vano. ¿Cómo ayudar a los niños que están atrasados en su aprendizaje? Hay que manifestarles bondad, amor, consideración y cosecharemos lo mismo como respuesta. Si somos severos, si somos altivos e insensibles a sus sentimientos, recibiremos lo mismo como reacción. Debemos considerar que estamos tratando con niños, que son niños que tienen todo por aprender y que necesita más motivación de la que está recibiendo. Debemos cooperar en la educación, debemos buscar el mejor lugar para educarlos. Y debemos mirar este asunto bajo una luz diferente. Debemos buscar las mejores influencias, las mejores escuelas donde se les enseñe la palabra de Dios, que como ya dijimos, es la enseñanza más importante que se debe dar a nuestros hijos. Y sobre todo, orar por quienes enseñan a nuestros hijos cuando ya están en la escuela. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Somos una gran familia, pertenecemos a una gran comunidad religiosa. No puede haber otra obra más importante que la educación de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños. Debemos protegerlos resistiendo a Satanás a fin de que no los arranque de nuestros brazos y que todos participemos en eso. Habrá corazones obstinados seguramente, pero así como Jesús, nuestro Redentor, comprendía ampliamente la humanidad, nosotros debemos comprendernos. Nuestro corazón siempre debe estar conmovido por la conocida impotencia de un niño que está sujeto a un trato rudo. Y debemos asumir la responsabilidad de instruir a la juventud ahora, afrontar a corazones obstinados y actitudes perversas, y debemos aceptar que tendremos que enfrentarnos a estas situaciones. Es nuestra tarea trabajar con Dios en la restauración de la imagen moral de Dios en cada niño. Así como Jesús, precioso Jesús, que en su alma había toda una fuente llena de amor. Y con esto concluimos, entendiendo que para el desarrollo de la personalidad se requieren estos 7 elementos. Y es mi deseo que cada una de nosotras podamos hacer uso de estas herramientas para el bien de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y de cada una de nosotras. Que Dios les bendiga.